Vamos a iniciar, ya estamos. Así se cerró la puerta afuera. Igual sigue echando frío. Está helado. No, porque la gente se enferma. Después sale peor. Sí. Pero vamos a iniciar con una oración para que Dios pueda estar guiando la clase de hoy. Se agradece que a pesar del frío, de los tacos o de la distinta a lo mejor estado de ánimo que a lo mejor puedan estar pasando, se hace un esfuerzo igual de poder llegar para poder continuar con el bloque 3 de la clase Conociendo al Dios Vivo. Hoy vamos a estar viendo un tema que es sumamente importante porque vamos a estar viendo cómo reconocer la voz del Dios vivo. Hoy en día estamos escuchando muchas voces en la radio, en Instagram, en TikTok, en las redes sociales, en YouTube, en distintos lugares estamos escuchando muchas voces, sin desmerecer la voz de algunos hermanos, hermanas, esposa, esposo. Pero tenemos que lograr entender bien cómo, cuándo, el cómo, el cuándo Dios realmente está hablando a nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Antes vamos a hacer la oración. ¿Hay alguien que le gustaría iniciar el día de hoy con la oración inicial? Mi hermanito Eliseo siempre disponible ahí, cuando esté listo, nos guía en oración. Padre, te damos gracias. Estamos tan agradecidos de ti, Amén. Señor, que no nos dará esta vida para agradecerte todo lo bueno que eres y has sido con nosotros y serás. Padre, en tus manos disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que en esta tarde, Señor, puedas ministrarnos, moldearnos. Si quieres, Señor, hacernos de nuevo si es necesario. Padre, que tu palabra pueda hoy instruirnos y seguir edificando, Señor, en el fundamento que es Cristo. Ayúdanos, mi Señor, también a estar atentos, a no distraernos, porque yo sé que hoy nos hablarás como siempre tu palabra lo hace a nuestra vida, porque siempre somos necesitados de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma por ti, el Dios vivo. Señor, usa la vida de Marcelo para que pueda enseñar la palabra correctamente. Úsalo para transmitir lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Habla su vida también, mi Señor. Guarda a los que han de llegar también. Bendice su caminar. Y que tu presencia esté siempre en medio de nuestro Padre. A través de Jesús nuestro Señor y Salvador, vamos a ti, agradecidos siempre. Amén, Señor. Amén y amén. Aprendiendo a reconocer la voz del Dios vivo. Ese es el tema de hoy. Aprendiendo, justo entró Javier cuando iba a dar el título, así que estamos súper bien. Miren, aprendiendo a reconocer la voz del Dios vivo. Miren, muchos de nosotros, voy a dar una introducción, porque muchos de nosotros creemos, y no hay duda, que hemos reconocido la voz de Dios en más de una oportunidad. Pero también es importante poder entender o poder aprender a reconocer bien la voz del Dios vivo. Pablo dijo esto. Antes de iniciar voy a dar una introducción. Pablo dijo esto. Se lo dijo a Timoteo y se lo dijo también a otros estudiantes, grandes estudiantes de la Biblia. Probad los espíritus, si son de Dios o no. Miren, estamos viviendo hoy en día en una sociedad donde todos, o una generación, hablan de Dios o escuchan voces supuestamente de parte de Dios.
Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Prendemos la radio en la mañana, bueno, algunos todavía escuchan radio. Sí. Prendemos la televisión y algunos canales que transmiten, canales cristianos o religiosos. Nos metemos a redes sociales, hay algunos diciendo unos dichos tremendamente que nos hacen llorar a veces o nos emocionan y uno se lo atribuye y dice, esta es la voz de Dios, esto es lo que Dios quería decirme a mí justo hoy día. Y hay algo que nos está jugando en contra. Yo estoy generalizando. Nos está jugando en contra al pueblo de Dios. Miren, hoy en día, hasta el sector político, sin desmerecerlo, no nos vamos a meter en política, pero hasta el sector político está hablando de Dios. La cultura nos habla de Dios. Nuestros amigos nos hablan de Dios. Nuestros temores también nos hablan de Dios. Nuestro pasado nos habla. Incluso nuestra propia mente nos habla constantemente. Todos nosotros tenemos una voz en nuestro interior que nos habla. Ahora, como decía un profesor, cuidado con esa voz interna, que muchas veces la confundimos, yo me incluyo, como si fuese Dios hablándonos a nuestra vida. Por ejemplo, en más de una oportunidad hemos escuchado esto, es que Dios me habló. Y el mensaje que me entregó es tan poderoso, sin saber, con claridad, si es el mensaje de Dios o no. Recuerden, hay unos principios que se encuentran en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 4:6 nos llama a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Cierto? A no pensar. Hechos capítulo 17 nos enseña acerca de tener cuidado de no imaginarnos a un Dios o crear un Dios de acuerdo a nuestra imagen, ¿cierto? O a nuestra imaginación. ¿Por qué es importante el tema de reconocer o aprender a reconocer bien la voz de Dios? Porque si no aprendemos a reconocerla bien, podemos estar oyendo y creyendo a esa voz lo que nos dice y nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Y a veces tenemos que vivir la experiencia para poder entender que no era la voz de Dios. Miren, me acordé justo de una historia real. Una historia real. Conocí a un amigo cercano que me dice que un día en la mañana despertó que hoy día iba a ser su gran día. Es cristiano. No estamos hablando de personas que no vayan a la iglesia. Hoy día va a ser un gran día. Acababa de recibir su platita, su sueldo. Pero el sueldo le iba a alcanzar para cubrir como un 50 o un 70% nomás de los gastos que él iba a tener que pagar o gastar. Entonces él dice que se puso a orar. Y en medio de la oración se le vino un pensamiento o escuchó una voz. Él lo explicaba de esa manera, no audible, pero sí esa voz interna. Y él dijo esto: el Señor puso en mi corazón que me vaya al casino y duplique mi platita. Entonces hoy día es un gran día. Es una historia real.
Entonces él, convencido de que era la voz del Señor la que él estaba escuchando, ¿qué creen ustedes que hizo? Se fue al casino. Se fue al casino. Miren, llegó al casino, entró y dice, a ver, Señor, ya estoy acá. Ahora señálame cuál es la máquina para poder meter la platita ahí y poder duplicar esa bendición que tú ya me has dado, la has puesto en mi mano. Y se pone a caminar, dice, y de repente, esta es la voz interior. Esta es. Y empezó a sacar los billetitos. Billete tras billete. ¿Sabe? Le dije, discúlpame, pero ¿cuánto más necesitaba? No me dijo, me faltaba como un 30% o 40% más para cubrir todos los gastos. ¿Y cuánto gastaste? Aproximadamente. 4 millones. 4 millones. Sí, gasté todo. ¿Y cuánto duplicaste o recuperaste? Ninguno. Lo perdí todo, me dijo. Le dije entonces, si tenías que pagar 6 millones y gastaste 4, pudiste haber quedado debiendo 2 o haber buscado la manera de haber ganado esos otros 2, pero ahora ya estáis debiendo los 6 completos. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué creen ustedes que fue la lección para él? Que esa voz interna que él había escuchado en medio de la oración no había sido la voz de Dios. Estoy hablando de un hombre de Dios, un cristiano. ¿Qué es lo que quiero lograr decir con esto? Y así, sucesivamente, en el mundo o en el reino, hombres y mujeres han escuchado voces pensando que es la voluntad de Dios. Miren, hacer esto o aquello. Y han estado convencidos de que fue la voz de Dios la que los llevó a tomar esa decisión, cualquiera haya sido. Miles de voces intentan decirnos, ¿me escuchan bien? Miles de voces intentan decirnos quiénes somos, qué debemos creer, cómo debemos vivir, qué debemos perseguir, qué debemos valorar. Pero en medio de tantas voces surge una pregunta poderosa. ¿Qué voz estás o estamos escuchando? ¿Qué voz? Vale cuestionar muchas veces estas voces. Así como Pablo dijo en una oportunidad, hey, probad los espíritus. Cuestionemos las voces también, porque no todas estas voces provienen de Dios. Miren, porque la voz que escuchas terminará determinando la dirección de tu vida. Si este joven cristiano escuchó esta voz que pensaba que era de Dios y fue y tomó una mala decisión, imagínense si pusiera atención al próximo mensaje. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el próximo mensaje para él? El otro fin de mes. ¿Cuál creen ustedes?
volvamos, hey, vuelve allá mismo. Porque te estaba probando nomás. Estoy probando tu fe. A ver si eres obediente. Entonces anda y échate esos 4 millones de nuevo. Y ve si los duplicáis y los recuperáis. Todos nosotros escuchamos a diario voces que nos dicen: sal de ahí, quédate ahí, responde, no respondas, insúltalo, no, mejor quédate callado, agrédelo, no, mejor quédate sentado. Eva de, no la hermana Eva, ¿no? Si no van a empezar ahí, Eva La Eva. La culpable. la rebelde, culpable. la llamada, La que nos metió en el forno. que nos puso a trabajar con el sudor de nuestra, y a la mujer a tener bebé con dolores de parto. Bueno, Eva escuchó la voz equivocada en el Edén. Ahí comenzó todo. Si recuerden que esa voz que escuchó Eva es la misma voz que a veces escuchamos nosotros. ¿Qué voz escuchó Eva en el Edén? No. Oye, come nomás del fruto. Aquí no va a pasar nada. Dios te dijo. ¿Qué Dios? Oigan, pero si miren, la misma voz cuestionó. ¿Saben lo que cuestiona esta voz? Hay algo que todos nosotros tenemos y que solamente depende de nosotros poder modificarla. Pero esta voz a veces es tan poderosa que nos termina convenciendo de modificar esto de lo cual estoy hablando, que es la voluntad. Eva tenía su voluntad, Adán también. No es que vayamos a hablar de Eva nomás, después tengo algunos malos ejemplos de hombres de Dios. Bueno, no hay que hablar tanto de ellos. Yo creo que muchos de nosotros también tenemos malos ejemplos, los varones, por malas decisiones que tomamos, pensando en que esta es la voz de Dios. Pero, como puse como ejemplo a Eva, déjenme terminar la idea. Terminó obedeciendo a la voz que le habló, la cual convenció o determinó qué hacer con su voluntad. Y ya sabemos las consecuencias. Israel escuchó la voz del miedo en Cades Barnea. La voz del miedo. Déjenme detenerme ahí un segundito. Estamos tratando de poder entender bien cuál es la voz de Dios y poder aprender bien para poder reconocerla. Porque el miedo o el temor también emite una voz. ¿Cómo lo sabemos? Más ratito podemos hacer el ejercicio. Se asoman acá afuera, cerca a la calle, y cuando vean un camión grande o una micro grande, yo les voy a decir: ahora salten al medio de la calle. Cosa que el camión pase, pero lo más centrado posible por encima nuestro. ¿Saben quién va a intervenir? La voz del miedo o del temor. ¿Quién les va a decir esa voz? No lo hagan. Ahora, si hay alguien acá, espero que no sea así,
está escuchando más la voz del miedo, del temor. No me vayan a echar la culpa a mí. El pastor Marcelo dijo que saltáramos. No, pues sí, escucharon mi voz, pero también hay una voz interna. ¿Sí? Es por eso que estamos llenos de voces. Que esa voz interna es la que le va a decir a ustedes, no, no lo hagan, porque viene el tremendo camión. Lleno de bebida. Hubiese venido lleno de cerveza, no hay problema, uno se tira con la boca abierta por último. Se abre alguna por último. Tomamos una chelita. Por último partimos enfiestados. Pero esta voz del miedo les va a decir no. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El miedo, la voz del miedo, los aterró, los paralizó. Y inhibió, no sé si está bien dicho, Sí. inhibió su voluntad. ¿Cuál voluntad? Sigan la voz o la voluntad correcta de Jehová. Pilato, ¿se acuerdan de Pilato? Escuchó la voz ¿de quién? De la multitud, del pueblo. Miren, ustedes piensan, recuerden que Pilato, no sé si en las películas aparece un poco mejor, que intervinieron otras voces de por medio. No aparece en la película, aparece el contexto. Por ejemplo, la duda, porque Pilato en una oportunidad en una de las películas como que se opone y dice, no, pero ¿cómo vamos a crucificar a este hombre? ¿Cómo lo vamos a sentenciar si este hombre no ha hecho nada malo? La voz de la duda intervino. Él tuvo una conversación con el Sanedrín, con los fariseos, con los que estaban, pero después él decidió qué voz escuchar, la de la multitud. ¿Qué voz realmente estamos escuchando nosotros? ¿Qué voz o qué voces estamos escuchando nosotros? También, así como hay malos ejemplos, hay buenos ejemplos en el reino también. Samuel, ¿recuerdan la historia de Samuel? Amén. Él escuchó la voz de Dios. Amén. Abraham, sin saber a dónde ir, a dónde iba, él logró reconocer y escuchar la voz de Dios. Los apóstoles, les costó. Miren, esto de reconocer o aprender a reconocer la voz de Dios es un trabajo en el cual nos tenemos que involucrar todos nosotros. Jesús siempre trató de hacerle ver a la multitud o de transmitirle a la multitud, a los apóstoles, esta es la voz del Padre. De hecho, él se identifica como el buen pastor. Y el buen pastor no solamente su vida da por las ovejas, sino que sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Miren, con los apóstoles costó un poquito más. Recuerde que a ellos les costó reconocer la voz. Hay algo que tenemos que diferenciar. Escuchar, escuchamos todo. Pero reconocer la voz de alguien es el trabajo que tenemos que realizar nosotros. Vamos a ver cómo. Más de algunos de ustedes en la calle ha escuchado su nombre, ¿cierto? Pero no ha reconocido esa voz. Y no hemos dado vuelta a mirar. Yo he escuchado incluso hasta mi nombre claritamente.
Marcelo. He dicho, alguien mencionó mi nombre. Y me he dado vuelta a mirar. Y a veces ella hasta seña, porque como que hacen señas así como. Y uno queda como, estarán hablando a mí, ese es mi nombre. Pero no he reconocido la voz. Y yo sigo tratando de responder a la seña, pensando en que es algún conocido. Y después miro para atrás y me doy cuenta que hay otra persona haciendo señas ya y se están cruzando. No iba dirigida a mí ese llamado, esa voz. A veces las voces que escuchamos nosotros no van dirigidas a nosotros. No están dirigidas al Hijo de Dios, a la hija de Dios o al pueblo de Dios. Mire, los apóstoles escucharon la voz de Jesús y sus vidas fueron transformadas. Producto de esa voz que escucharon. El gran desafío del creyente no es solamente creer que Dios existe. El desafío es aprender a reconocer su voz en medio de un mundo lleno de ruido. Ese es el desafío del creyente. No es solamente creer. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice esto. Vamos a respaldar esto con algunos textos bíblicos. Dice que la fe viene por el oír. Pero no oír cualquier voz. El oír por la palabra de Dios. Esta voz tiene que ser una voz que provenga del Padre. Ahí es donde mi fe se desarrolla. De lo contrario, por eso algunos, esto lo digo con harta responsabilidad, pero también con harta humildad, en el mundo religioso, no estamos hablando de acá, mundo religioso en general. Miren, muchos discípulos, hombres y mujeres, iglesias completas, la fe de ellos no crece. No crece. Porque la palabra de Dios o el mensaje que Dios está entregando no está siendo reconocido, sino que están escuchando cualquier otro mensaje o cualquier otra voz que no es la de Dios. Por eso no hay crecimiento. Pueden haber iglesias llenas. Este no es un problema de número. Las iglesias pueden estar llenas por distintos motivos. Infraestructura, carismático el predicador, las chicas del coro hermosas. Esa iglesia está llena. Yo cuando chico buscaba esa iglesia. Sobre todo estaban las chicas del coro, dale acá, decía, de este coro no, me voy a la otra iglesia. Las están más peinaditas, aquí voy a entrar. No sé, sí, está lleno de discípulos como yo, hace 10, 15 años atrás. Hoy en día andamos buscando una iglesia que se acomode a nuestra necesidad, pero que se escuche la palabra de Dios, da lo mismo. No, pues si ese no es, la voz que escuchemos nos sirve cualquier voz. Necesitamos nosotros hoy en día. Miren, hay otro pasaje que dice de esta manera, yo le voy a dar todos los pasajes después. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe, si no hay quien les entregue este mensaje que traiga esta voz que es realmente del cielo. Hay un ejemplo tremendo en el Nuevo Testamento, que con esto vamos a empezar la clase, lo demás era solamente introducción nomás. No sé si la clase todavía no comienza. Esta es una introducción nomás. Miren, muchos de nosotros nos vamos a sorprender con este pasaje, con el cual vamos a iniciar. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Porque Dios
a través de su palabra y a través de su voz, Él genera cambios en la vida nuestra, pero también en la vida práctica nuestra. Miren, vámonos a Mateo capítulo 17. Ahora vamos a iniciar la clase. Mateo capítulo 17. Versículo del 1 en adelante. ¿Alguien está por ahí ya? Parece que todos están ahí, menos yo. No se puede. Mateo 17, del 1 en adelante. Hasta. ¿Qué más dice? Yo le aviso, gracias. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó antes de un monte, aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, ¿es para nosotros que estemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo, una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hasta ahí un segundito. Hasta ahí vamos a llegar. Miren, algo sucede aquí. Estamos tratando de aprender a reconocer la voz de Dios. Quiero que ustedes suban al monte también. Todos nosotros vamos a subir al monte. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál hubiese sido su reacción al escuchar esta voz desde el cielo que me está indicando lo siguiente. Está Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Y suben a esta transfiguración que sucede en el monte alto. En medio de la transfiguración de Jesús, sus rostros resplandecían como el sol, sus vestiduras blancas como la nieve, como la luz. Y los discípulos logran visualizar y ver a Moisés y ¿a quién más? A Elías. Al costado de Jesús. Está Jesús, Moisés y Elías. Y Pedro, que como dice la Escritura, dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y él hace un ofrecimiento, Pedro. ¿Cuál es el ofrecimiento que hace Pedro? Si quieres, hagamos 3 enramadas, ¿cierto? Los quiere honrar a los 3 por iguales. 3 enramadas. Una para ti, le dice al Señor Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Miren, 3 enramadas. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pedro al ofrecerle a los 3 enramadas o 3 chozas, 3 lugares de descanso? ¿Qué es lo que está queriendo hacer Pedro? ¿Ah? Emparejando, muy bien. Pero emparejando ¿de qué manera? Al mismo nivel. Muy excelente. 2 panes para hoy día el tío en la once. No 1, 2. Miren, Pedro está tratando de emparejar y de ponerlo a los 3 en el mismo nivel. Ahí están los 3. Jesús, Moisés y Elías. Aquí vamos a hacer 3 enramadas
y a los tres los vamos a tratar por iguales. Es más que tratar, estamos hablando de oír. Porque aquí es donde interviene Dios. Es que esto va a cambiar. No sé, aquí esto nos van a bloquear de YouTube. Miren, ¿qué representa Moisés? La ley. La ley. ¿Qué venían siguiendo los discípulos? La ley. La ley. Moisés libertador. Este hombre, Dios ha hablado toda la vida a través de Moisés. A él nosotros seguimos escuchando. Elías, ¿qué representa Elías? Los profetas. Los profetas. Un tremendo hombre de Dios. La palabra de Dios siempre se había escuchado a través de los profetas, Elías. Pero aquí viene el cambio. Si después yo paralelo a esto, voy a darle otro pasaje que nos va a ayudar a entender bien lo que entendió la audiencia y lo que tuvieron que entender los discípulos ahí. Cuando Pedro dice, vamos a honrarlo, vamos a escucharlo, vamos a emparejar esto, los tres por iguales, es donde interviene Dios con esta voz, como un estruendo, dice que se escuchó, una voz desde el cielo como un estruendo, que intervino y dijo, hey, pongan atención los que están ahí. Aquí, ustedes al que van a escuchar desde ahora en adelante es a quién? A mi hijo. A mi A mi hijo. amado. A Jesús. A Jesús. Amén. A él oíd. Digan quizás su respuesta de forma interna, no necesariamente, si alguien la quiere decir en voz alta también. Si ustedes no hubiesen estado ahí, quizás no tan cerca, pero en una roquita, cerca, escuchando esta dinámica, ¿cuál hubiese sido su reacción? ¿Obedecer a esta voz? ¿O cuestionarla? Porque yo quizás le hubiese dicho a esa voz que escuché y que escucharon todo, no, esta no es la voluntad de Dios. Que escuchemos a su hijo. No, pues si nosotros venimos siguiendo la ley de Moisés. Nosotros venimos escuchando a los grandes profetas. Y esa voz me está indicando a mí que debo de escuchar a su hijo. Quizás yo hubiese cuestionado eso. Ahora, dentro del contexto, quizás se me hubiese hecho un poco más difícil. Porque Pedro lo más probable es que haya pescado esos mismos palos verdes para armar estas chozas o esta enramada y me hubiese dado con un palo en la cabeza diciéndome, oye, ¿cómo se te ocurre cuestionar a la voz que viene desde el cielo si todos la hemos escuchado? Hoy en día todavía existen personas, no acá, no vamos a hablar de los que están acá, en el mundo religioso, que han tomado la decisión, ¿saben de qué? De ignorar esa voz. Nosotros ignoramos esa voz. No es que ese mensaje no tiene que haber sido posible. Es que como la voz desde el cielo, y pero si Mateo lo dejó estipulado, está ahí la escritura. Y no solamente Mateo testifica esto, sino que Pedro, Jacobo y Juan, de que la voz del cielo intervino para decirnos, hey, escuchen a mi hijo, escúchenlo a él. Miren, para mí, uno de los más porfiados, del grupo religioso más porfiado en el Nuevo Testamento, ¿saben quiénes eran? Para mí, esto no se lo tomen tan en serio. Cada uno tendrá que elegir el grupo religioso.
pero según algunos pequeños estudios nomás, algunos pequeños pincelazos que he dado. ¿Saben quién? Los hebreos. ¿Recuerdan el autor de los hebreos? Que le tiene que escribir a la audiencia. ¿Saben por qué? Porque ya este argumento o estas pruebas que Mateo dejó o escribió no fueron suficientes para escuchar la voz de Dios. Y ellos comenzaron, ¿saben a qué? A escuchar otras voces. Voces internas, voces en sus sueños, voces en sus mentes, voces de su imaginación, voces a través de cualquier otro, incluso profeta del cual Dios ya había dicho, hey, si nos puso como ejemplo a Elías y a Moisés y nos pidió que, pero no era suficiente para los hebreos. Entonces el autor de los hebreos, lo primero que tuvo que hacer cuando escribió esta carta o dirigir este libro a los hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, miren lo que comienza diciendo. El autor del hebreo, leámoslo. No se queden conmigo o con los cuentos que yo les voy a entregar, porque si estamos tratando de aprender a reconocer la voz de Dios y se quedan sin verificar en la escritura solamente por lo que yo les digo, van a terminar todos tirándose frente al camión cuando les diga salte. No tenemos presupuesto para tantos cajoncitos. No hay presupuesto. No, consigo un barquito, un botecito y tomar adentro nomás. Miren, ¿qué dice el autor de los hebreos? Léanlo ustedes mismos en voz alta. Versículo 1 en adelante. A Dios habiendo hablado muchas veces y ¿Ya? de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta ahí un segundito, miren. Dios, el autor de los hebreos está escribiendo esto. Dios habiendo hablado. Pone como autor a Dios. Dios es quien habló muchas veces y De muchas maneras. de muchas maneras. Eso no es cuestionamiento. No, pues si Dios, tenemos registro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Pero, aquí hay un pero aquí. Esto en algún minuto se prestó para confusión. ¿Saben por qué? No solamente en el tiempo antiguo, sino que hasta ahora, hasta el día de hoy, gente despierta en la mañana, Dios me habló en el sueño diciendo esto. Y ahí comenzamos. Y como yo no quiero quedar en menos, yo le hago la pregunta. ¿Cuánto dormiste tú anoche? No, dormí 5 horas. Tuviste un sueño corto de parte mía. Yo dormí 12 o 14 horas. Entonces, lo que a ti el Señor te reveló en ese sueño de 5 horas es solamente la cuarta parte de lo que me reveló a mí. Yo vengo con otra revelación porque Dios a mí también me habló. Pero como dormí 14 horas, mi mensaje es más profundo, más profético y con más claridad que el tuyo. Te está haciendo faltar dormir más. ¿Por qué? Porque entre más dormimos, más soñamos. Entonces, ahí va a aparecer otro. Yo estoy durmiendo 20 horas al día. No, entonces el mensaje de este tiene que ser. No, este tipo tiene que haber. Este tipo no dejó chicos, o sea, Moisés, Elías, nada. Dios quiso evitar el tener que continuar, producto del mal uso de la voz de Él, porque eso es lo que sucedió. Se usó mal el mensaje de Él, que todos comenzaron a decir, Dios me habló. Ahora, Dios dice, voy a canalizar esto. Es que Dios es tan ordenado en ese aspecto. Voy a canalizar esto. Ahora, ¿qué dice la continuación del libro de los Hebreos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, en estos postreros días, entendamos el contexto, no ahora, sino que cuando fue escrita la carta de los Hebreos, en esos postreros días. Si recuerden que todo lo que fue escrito en aquel tiempo fue escrito para ellos, de ahí nosotros sacamos el principio y la enseñanza nomás.
De hecho, hoy en día una de las últimas cosas que está quedando nomás, dentro de todas estas profecías o enseñanzas, es la venida de Jesús nomás. Amén. Todo lo otro cuando, bueno, esto es un paréntesis, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, me escribió el director de la Universidad de Nueva Zelanda, Steve Ryan, que él lleva 30 años estudiando el libro de Apocalipsis. Él nos va a dictar Apocalipsis acá, a fin de año, Dios mediante. Yo creo que en 1 hora o 2 horas él nos va a explicar claramente si es que esto. Él nos va a decir al tiro, ¿saben qué, chiquillos? Esto ya sucedió. Esto ya pasó. Apología, creo que sí. Esto ya, él nos va a hacer un exégesis del pasaje y todo, y nos va a dejar claro, aquí lo único que está faltando es la venida. No estén pensando que Dios estaba prácticamente hablando de las persecuciones, de tirar a la gente en la cárcel, de 2000 años después, cuando Apocalipsis 1:3, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? ¿Quién lo tiene por ahí? Antes que volvamos a Hebreo 1, no se pierdan Hebreo 1. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurados los que leen ¿Ya? y los que oyen las palabras de esta profecía ¿Por qué? y guardan las cosas en ella escritas, ¿Ya? porque el tiempo está cerca. Ah, miren, el tiempo está cerca. ¿Usted cree que, oye, yo creo que Samuelito entendería con una comprensión de lectura? No creo que yo haya llegado ese mensaje el año 60, 70, cuando el general Tito decidió iniciar esta persecución, quemar Jerusalén y todo lo otro de la historia, y esté pensando, pero en el 2026 recién Dios va a revelar. Pues si está diciendo las cosas que van a suceder pronto. Todos entendemos que si yo le digo a alguno de ustedes, oiga, nos vamos a reunir pronto, no estoy hablando de 2000 años más. Marcelito, pero la palabra dice que para Dios un año es como... Yo le voy a explicar. Un ese día tema. son como 1000 años. No sé, esa pregunta es muy fácil de entender. ¿Sabe por qué? Y 1000 años como un día. Sí, ¿sabe por qué es fácil de entender? Porque no entendemos los tiempos de Dios, pero sí entendemos los acontecimientos o lo que ya ha sucedido. Por ejemplo, solamente un ejemplo, hermano. En Hechos 2, 42 en adelante, sí, del 38 en adelante, después que Pedro predica, ¿cierto? Miren, vamos a Hechos 2. Yo le voy a dar otro ejemplo más, que tiene que ver con el tiempo, y que nos va a ayudar a entender un poco más la respuesta. Han sido 2000 años de misericordia. Sí, podría, pero miren lo que está sucediendo en Hechos 2, versículo 38 en adelante. Después que Pedro se puso en pie, les predica el Evangelio y les dice a ellos esto: hey, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y miren lo que dice a continuación. ¿Qué dice? Porque para vosotros es la promesa. ¿Ya? Y para vuestros hijos, ¿Ya? y para todos los que están lejos, ¿Sí? para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí un segundito. ¿Para quién es la promesa? Para todos. Para todos. nosotros. Para todos es la promesa. Para cuantos están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Amén. Esa promesa de que iba a perdonar los pecados, que iba a dar el Espíritu Santo, porque está hablando de esa promesa, ¿se cumplió o no se cumplió en aquel tiempo? Sí, se cumplió, se la dio en ese día. ¿Se sigue cumpliendo hoy en día? Sí. Amén. Ahí es donde el contexto a veces de entender que para Dios 1000 años es como un día. Los tiempos de Dios pueden seguir activos en cuanto a sus promesas. Ahora hay que entender también en qué contexto está ese pasaje. Si está hablando de la venida del Señor o está hablando acerca de las persecuciones o está hablando acerca de las promesas. Ese pasaje que menciona Anabelita, tenemos que saber en qué contexto de la conversación fue mencionado. Porque si está hablando acerca de alguna promesa o de la venida del Señor, vamos a poder entender, se está refiriendo quizás a esto.
pero no podemos aplicar ese pasaje porque no está involucrado en el libro de Apocalipsis. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso me va a generar otra confusión. No puedo aplicar Hechos 2:40 del 38 en adelante esa promesa a otro pasaje o a otro libro cuando el contexto de ello es la promesa del perdón del Espíritu Santo. Miren, de hecho ahí mismo quédense en Hechos 2. ¿Qué sucedió en Hechos 2:42? Miren, porque aquí viene el otro cambio. Seguían la ley de Moisés, seguían a los profetas, ¿cierto? Porque hasta ahí estaban siguiendo toda la ley del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Y miren lo que sucede en Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí algo no me cuadra a mí. ¿Cómo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? No, pues si los apóstoles son mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se produce este quiebre? ¿Hay alguien aquí que está escuchando una voz que quizás no es la correcta? Así yo lo cuestionaría, porque yo estoy tratando de entender, ¿bajo qué pacto vivo yo? ¿En el antiguo o en el nuevo? ¿A quién escucho? Porque estoy escuchando muchas voces. A Moisés y los profetas, pero aquí dice que se provoca un cambio. A Jesús como el Hijo, y ahora debo de perseverar en el mensaje que Jesús le entregó a los apóstoles. Ahí yo tengo que cuestionarme, a ver, ¿qué voz realmente voy a escuchar yo? ¿Qué voz voy a reconocer acá? Si es por eso que este tema nos va a llevar más de una clase, porque algunos de nosotros, ¿saben cómo vamos a salir de acá? No, yo no voy a escuchar ni el pastor, ni el evangelista, ni el profesor. Yo creo que están equivocados. No, pues sí, los pasajes bíblicos son los que tienen que determinar qué voz nosotros tenemos que escuchar. Y si los pasajes bíblicos que estamos viendo y nos están respaldando, que nos indican, no, escuchen a Jesús, escuchen a los apóstoles, aumenten su fe a través del mensaje que Dios entrega a través de su Hijo Jesucristo. Debo determinar qué voz voy a seguir escuchando, porque es muy probable que llegando a sus casas o llegando a nuestras casas pongamos la cabeza en nuestra almohada y la voz de la duda comience a hablarnos y a decirnos esto. ¿Será tan así? ¿Realmente será así? Aunque yo lo leí, si lo tengo ahí marcado, a ver, tráeme la Biblia de nuevo, prende la luz. ¿Por qué? Porque parece que, no sé, ahí dice eso. Pero ¿será tan así? ¿Será como realmente la palabra nos está indicando, nos está direccionando, nos está ayudando a poder comprender o entender mucho mejor cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es realmente la voz de Dios? En el Antiguo Testamento ustedes me van a decir, no, pero es que Dios le habló a Samuel en medio de la noche. No sé, ya dijo el autor de los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la voz que yo tengo que lograr escuchar. Tengo que saber identificar qué voz estoy escuchando. Miren, esto ya lo hemos visto antes. En el libro de Mateo, ahí mismo en Mateo, ¿saben qué voz escuchaban algunos de la audiencia? Esta voz, que es la voz que escuchamos todavía nosotros, y tenemos que tener cuidado. ¿Saben qué escuchaba la audiencia de Mateo? Dios no está con nosotros. Dios no está conmigo. Todos nosotros, en algún momento, hemos escuchado y hecho caso a esa voz.
esa voz nos ha convencido a muchos de nosotros de que Dios no está con nosotros. Como convenció a la audiencia de Mateo. ¿Qué tuvo que hacer Mateo? En el capítulo 1, versículo 23. Recordarle a la audiencia lo siguiente. Esto le tuvo que recordar. Hey, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dijo la audiencia? ¿Será tan así? Siguió avanzando algunos capítulos, que sí, que no. La voz de la duda nuevamente se apoderó de ellos. Se reunían a orar y ¿saben qué decían? Dios no está con nosotros. Imposible que Dios esté con nosotros. Mateo 18:20. Nuevamente, Jesús diciéndole esto. Hey, donde estén 2 o 3 reunidos. Su nombre. Mateo diciendo esto. 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí estoy yo. No están solos. Yo estoy con ustedes. Sigue la audiencia escuchando otra voz. ¿Será tan así? Mateo capítulo 17. Lo leímos. Del versículo 1 al 5. Hey, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Y Mateo, para rematar y fortalecer aún más la idea y sacar de las mentes, no solamente nuestra, sino de la audiencia en aquel tiempo, termina en Mateo capítulo 28, versículo 20, diciendo, hey, Jesús diciéndole al pueblo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, que no les quepa duda, todos los días, yo estoy con vosotros. Sin embargo, la voz de la duda va a querer influenciar en nuestras vidas, de tal manera que mañana quizás o esta noche volvamos a pensar que estamos solos, que Dios no está con nosotros. ¿Qué voz realmente estamos escuchando? ¿O qué voces realmente estamos escuchando? Si Dios ya nos ha mencionado de que habla a través de su Hijo, también nos habla. Miren, hay varios pasajes que ya nos ayudan a entender esto, ya lo hemos mencionado algunos de ellos. Muchos dicen, quisiera escuchar a Dios. De hecho, yo lo dije en una ocasión, no me acuerdo cuándo, pero lo dije en una oración. No me acuerdo haberle dicho al Señor, ¿sabes? Yo quiero escuchar tu voz. Permíteme escuchar tu voz. Y Dios nos habla todos los días. Su voz se hace manifiesta todos los días a través de su Hijo. Jesús dijo esto en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerden que los discípulos esto demandaron. Señor, muéstranos al Padre, porque queremos oírle, queremos verle, queremos escucharle. Y Jesús les dice, hey, tanto tiempo he estado con vosotros. Tanto tiempo he estado con vosotros. Dios ha estado con nosotros por mucho tiempo. Incluso muchos de nosotros, o muchos jóvenes, han nacido escuchando la voz del Padre.
o la voz de su Hijo. Sin embargo, como estamos viviendo en una generación y en un mundo lleno de voces, sobre todo hoy en día con las redes sociales, a veces nos confundimos y prestamos más atención a otras voces, pensando que quizás es la voz de Dios, pensando que quizás es la voz de Dios. Cuando observamos a Jesús y pasamos tiempo con Él, escuchamos la voz de Dios, vemos el carácter de Dios, entendemos el corazón de Dios, descubrimos la voluntad de Dios. Muchos dicen, como lo dije yo, quisiera escuchar a Dios. La pregunta es, ¿estamos escuchando a Jesús y su voz? ¿O estamos escuchando y poniendo atención a otras voces? Porque Dios sigue hablando hoy a través de las enseñanzas de su Hijo. ¿De qué otra manera más Dios nos habla? Bueno, sería pertinente decir también que el Espíritu Santo es el que nos recuerda las palabras de Jesús. Él es, por tanto, el que habla a la iglesia. Pero también es Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo verificamos, Eliseo, que el Espíritu Santo, que sin duda es el representante de Dios en nuestras vidas, o el intermediario, o el que interviene, y no es otra voz? ¿Cómo podemos identificarla? Porque jamás nos va a decir algo que contradiga su palabra. Entonces, ¿cuál sería el respaldo? La Biblia. La Biblia, La palabra. La palabra de Dios. Es que ahí, miren, tenemos que ser capaces de distinguir si es la voz de Dios o no. Porque el Espíritu Santo no nos va a decir algo que vaya en contra o que sea lo opuesto A lo que está escrito. a lo que está escrito o a su palabra. Amén. Sí, es por eso que necesitamos, miren, esta manera de Dios darse a conocer o revelarse es tan clara y tiene tanto fundamento, más que argumento, fundamento, que no solo el Espíritu Santo, que cumple una buena función, nos ayuda a determinar así, sino que nos respalda también a través de su palabra. Julita, ¿usted levantó la mano o estaba con el lápiz nomás? No. Sí, pero quería preguntar sobre algo, un tema que pasó hace un ratito. Dígalo, haga la pregunta de una escuela, dígalo. Cuando dijo de que cuando hay dos o más, Jesús está aquí, Sí, yo quería preguntar, ¿qué pasa cuando oramos solos? también recuerde Mateo 6. En Mateo 6, cuando Jesús enseña de la oración, Él dice esto. No sé, es que la audiencia, lo que quise enfatizar es que la audiencia de Mateo a veces le costaba entender, o estuvieran solos o estuvieran acompañados. Tenían el mismo pensamiento, Dios no está con nosotros. Y Jesús le hace ver a ellos, hey, en Mateo 6, cada uno, cuando ore, entre a su aposento. Y cerrada la puerta, uno nomás está ahí. Y oren a tu Padre en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto. Ahí Dios ya está presente. Amén. Te va a recompensar en público. Pero el problema de la audiencia de Mateo era, ¿y si estamos solos? Ahora, ¿por qué es importante enfatizar en donde estén 2 o 3 reunidos? Porque alguno pensará esto, de alguna manera. O llegó a pensar esto. No necesito ni congregarme ni reunirme con nadie si Dios está conmigo nomás. Es que una de las maneras que tenemos nosotros de ver realmente a Dios, ¿saben cómo es? No solamente a través de mí,
Porque si ando de mal humor, de mal carácter, Dios se revela en comunidad también. Amén. Porque yo soy el que ando de mal humor. Yo soy el que necesito ver a Dios. Entonces, como no ando de humor, no ando bien, no logro ver a Dios. Pero donde estén 2 o 3 reunidos, ¿qué pasa si los otros 2 o 3 son los que están representando a Dios de alguna manera? Para hacerme saber, hey, porque me ha pasado, y yo creo que a ustedes también. Muchas veces hemos estado muy mal, nosotros, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, hemos andado mal. Y hemos tenido esta actitud. No me quiero congregar. Prefiero quedarme en la casa solo. Grave error. ¿Saben por qué? Porque Dios, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. El llegar a congregarse, a un estudio bíblico, a una visita, ¿saben? Como voy mal, Dios me va a salir al encuentro a través de estos 2 o 3. Miren, a veces lo único que le he pedido a Dios, y esto lo sabe Dios, y lo he compartido quizás con alguno de ustedes. Señor, lo único que necesito es un abrazo tuyo. Un abrazo. Es todo lo que necesito. Amén. Si me pudieras abrazar, un abrazo. Y he llegado al estudio, a la tarde de jóvenes, o de adultos, o a la iglesia, o a visitar a alguien, y el Señor me ha dado más de un abrazo. Me han salido a abrazar hermanos y hermanas. Y lo único que he podido sentir, El Señor, amor de Dios. este eres tú. Amén. Gracias por responder la oración. Amén. Necesitamos nosotros poder escuchar la voz de Dios. Miren, a través de su palabra, es otra de las maneras en cómo nos podemos quedar tranquilos para poder entender si es la voz de Dios la que estamos escuchando o no. Si estamos escuchando la voz de Dios o no. Miren, veamos algunos ejemplos, aunque Jesús lo hizo saber de esta manera, y que me gusta mucho, cuando algunos estaban preguntando, bueno, ¿y dónde confirmamos todo acerca de ti? ¿Cómo confirmamos, Señor Jesús, que todo lo que tú nos estás diciendo o estás haciendo tiene un respaldo? Y Jesús dijo esto en Juan 5:39. ¿Qué dijo? Ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Juan 5:39. ¿Qué dice? Antes de esa señalítica, pero Jesús dijo algo en Juan 5:39. Lo que dijo usted lo dijo en Juan 8:31. 20:31, pero vamos a ir a ese pasaje igual. Pero vamos a Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñar las escrituras, Escudriñar las escrituras. porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Miren, a ellos les parecía que en la escritura podían encontrar la vida eterna. ¿Y qué más? Y ellas son las que dan testimonio de Y mí. ellas, las escrituras, su palabra, son las que dan testimonio de mí. No de mí, estamos hablando del Señor Jesús. Que algunos me miraron así como, no. Tienen que seguir la lectura del Señor. Ellas son las que dan testimonio de Él. Lo que mencionó la águila, que siempre llega el águila con un pan del maná, porque él trajo un pasaje que yo no lo tenía considerado. Pero él lo dijo, y yo me aprendí el texto, lo apoyé nomás, pero el pasaje lo dijo él. Juan 8, 30 y 31, miren lo que dice. En Juan 8, 30 y 31. Vamos ahí, ¿qué dice? Amén. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ah, miren. Si vosotros, miren, acá en Juan 8, históricamente, quizás todos no lo van a considerar historia, pero yo lo consideré historia. Históricamente se produjo una separación entre el discípulo verdadero y el discípulo que no escucha a nadie y que escucha cualquier otra voz menos la del Señor Jesús, que está respaldada en su palabra. Amén. Porque Él dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, Wow. seréis verdaderamente Mi mi discípulo. discípulo. Hoy en día estamos llenos de discípulos. Lo que Dios está buscando no son discípulos Verdadero. verdaderos. Ese es el punto. Eso va a marcar la diferencia. Wow. Es que miren, esto no se lo tomen tan a pecho, pero esto es lo que yo les diría a todos aquí, quienes van a un mall nomás, a comprarse un buen perfume, y aquellos quienes van a otro mall, pero que no está el verdadero perfume. Es muy probable que ustedes digan: ¿sabe qué? No vayan al segundo mall, que saben del cual estoy hablando. O no vayan a la calle en Santiago a buscar ese perfume. Cómpralo en el lugar donde vendan el verdadero. Ahí queremos ir nosotros. Espiritualmente, este es el verdadero mall para nosotros, Amén. la palabra. De acá nosotros conseguimos saber bien la verdad. De acá nosotros logramos entender si realmente somos verdaderos discípulos del Señor o no. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahí se marcó una gran diferencia histórica. ¿Saben cómo sé que es una gran diferencia histórica? Del discípulo que escucha la voz de Dios y del que no escucha la voz de Dios. Después que Jesús dijo esto y que Juan lo dejó anotado, hey, el verdadero discípulo permanece en la palabra. Miren Lucas 6:46. ¿Qué dice Lucas 6:46? Miren, aquí nos vamos a encontrar con algo y ustedes van a determinar: ¿estos son verdaderos discípulos que vos están escuchando? ¿Qué dice el Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y miren, la queja de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo me pregunto esto. Si bien estamos todos en un proceso, todos, pero estos discípulos estaban con el Señor. O sea, lo tenían ahí al frente. Estaban escuchando el mensaje en primera línea, directo. Y aún así, no estaban haciendo lo que Él decía. Sí, es por eso que nos queda este respaldo tremendo a nosotros, para poder aprender a reconocer bien la voz de Dios, la palabra, la escritura. No tenemos otra manera. Es que si empezamos nuevamente, o con los sueños, o con los dichos, o con lo que yo creo, o lo que yo vi, o me imaginé, O las visiones. si no nos enfocamos en eso, ¿saben lo que pasaría? Esto es lo que hacemos automáticamente. Miren, cerramos la palabra y la palabra sale volando por la ventana. Y nos quedamos creando un Dios de acuerdo a las voces que los demás y las mías me dicten. Este es el Dios que yo voy a crear. Y dejamos de lado el gran respaldo que Dios nos ha dejado al Dios verdadero. Miren,
El Dios vivo habla a través de su palabra. Según de Timoteo 3, 16 y 17 es un pasaje conocido por todos ustedes. Esto es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Búsquenlo ahí para que se pueda verificar, no hay ser cosa que se me venga una... No es mala palabra esta cuchufleta que se dice. Un dicho mío y después ustedes digan, no, si el pastor agregó algo ahí que no estaba. Resulta que de la nada salió con algo y como no verificamos, en la semana se tiraron de nuevo 10 más al medio de la calle escuchando mi voz y no la del buen pastor. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3, 17, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Escúchenme, y después dice, y es útil. Ahí tenemos que detenernos un segundito. Porque algunos dicen, no, si la palabra mata, el espíritu vivifica. No, lea bien el contexto a qué se está refiriendo. ¿De qué está hablando? No puede haber una contradicción con Pablo, que Pablo dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y tú estás diciendo, no, si es que la palabra mata. No. Ese es otro contexto, claro. Está hablando de la ley, está hablando de otro sistema religioso que estaban tratando ellos de llevar a cabo. Pero si toda la escritura es inspirada por Dios, miren, ya la palabra inspirada, ¿qué definición tiene? Como un detalle. Sí, pero inspirada, ¿qué más? Tiene algo más profundo. Que viene del Espíritu Santo. Que viene de la misma raíz de Revelar. inspirar o suspirar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Mire, cuando hago esto. Y después, exhalar. y si la palabra viene desde lo más profundo de nuestro Dios. Por eso que cuando Picasso, ¿cómo se llama el otro pintor? Da Vinci. Ellos se inspiraron, sacaron lo mejor, lo más profundo de su ser. Para mí cualquier pintura no me llama más la atención, pero para los que saben de pintura y lograron entender lo que ellos transmitieron fue, estos tipos debieron haber estado inspirados. Miren, dar lo mejor de sí es otra de las ideas centrales, más que ideas centrales, ideas que quiere transmitir Dios a través de su inspiración. Voy a dar lo mejor de mí a revelar lo mejor de mí a través de la Escritura, la cual es útil para 4 cosas. Ahí aparece para 4 cosas. La primera para Instruir. No, la primera es para enseñar. Para enseñar. Muy bien, miren. Si la escritura es útil para enseñar, ¿qué es? Según de Timoteo 3, 16 y 17. Miren, es útil para enseñar. Pero enseñarnos ¿qué cosa? ¿Algo que sabemos o que no sabemos? Que no sabemos. Porque nadie va a mandar a sus hijos al colegio a que le enseñen algo que ya sabe. Menos si en el colegio están cobrando como 200, 300 mil pesos de matrícula. Plata, me compró otra zapatilla. Claro. Entonces Dios nos quiere enseñar a través de su palabra algo que nosotros no sabemos, la cual es útil. La palabra de Dios es útil para enseñarnos algo que no sabemos. ¿Qué más? Para redarguir. Es una palabra un poco antigua, pero el significado es llamar la atención. O exhortar también. O exhortar. Dios nos exhorta a través de su palabra. No, Marcelo. Este es el camino. Después, para corregir. Nos corrige a través de la palabra. El problema es este, para todos nosotros. Yo me incluyo. Es que a veces escuchamos la voz de Dios a través de su Hijo, a través de su palabra, pero la ignoro o no la considero. ¿Saben por qué? Porque no quiero ser corregido. Había un pastor que conocí cercano, no voy a decir el nombre porque se va a acordar si ve el video, va a decir, oh, se puso a hablar de mí. Que
que fue a hacerse un chequeo médico por un problema que tenía a la muela. Y apenas entra a la consulta, el cirujano, el doctor le dice, oye, usted está bien gordito. Y le dijo, oye, disculpe, pero no tiene por qué meterse. Si yo vengo por la muela, no vengo para que me diga si estoy gordo o no estoy gordo. Le dijo, no, pero tiene mucho que ver. Si usted está teniendo problemas en la muela por todo lo que come. Le pareció pésimo, ¿verdad? Yo digo, de alguna u otra manera el doctor cirujano estaba tratando de corregirlo a él, y el pastor se enojó, no le pareció nada bueno, ni el comentario, ni la corrección, ni lo que él estaba tratando de ayudarlo. Imagínense a nosotros, cuando el Señor a veces nos trata de corregir. También queremos responder de alguna manera, no, pero que nos cuesta a todos el ser corregido. Después dice para dar, instruir en justicia. Necesitamos instrucción nosotros. Necesitamos instrucciones. Necesitamos ser instruidos. Porque llegamos a este mundo. Miren, hay un proverbio, si no me equivoco, que dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Todos nosotros creemos tener la razón en nuestra propia opinión. O hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿Sí? pero su fin es camino de muerte. De muerte. Sí, miren, necesitamos nosotros de alguna manera el ser enseñado, reprendido, corregido, instruido. Esto tiene su propósito. ¿Cuál es el tema de hoy? Aprender a reconocer la voz de Dios. Ese es uno de los propósitos. Porque cuando nos dejamos enseñar, reprender, corregir o instruir, ¿sabes lo que comenzamos a desarrollar? Oír. El oír. El sabemos, producto de la enseñanza, esta es la voz de Dios. Producto de la corrección, del llamado de atención, de la instrucción, esta es la voz de Dios. Si hoy en día, por eso hay tanta confusión. Miren, todos los que están acá, en esta clase, o los que van a ver el video también, ¿saben? Tenemos una tremenda responsabilidad. Todos nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? Primeramente, de oír, de reconocer, de aprender a reconocer la voz de Dios, pero también de poder transmitir la voz de Dios. Para eso ya hemos tocado algunos puntos que necesitamos considerar, como el de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Miren, Esdras, antes de transmitir la voz de Dios, él necesitaba inscribirla, recibirla, aceptarla, el decir, ¿sabes? Este es el mensaje que tú me estás, este es tu voz, este es el que yo voy a transmitir y este es el que yo voy a cumplir. ¿Qué dice Esdras 7:10? Porque Esdras propuso en su corazón. Primeramente, él propuso en su corazón. ¿Qué cosa? No contaminar. Sí, pero hay algo que dice el pasaje de Es 7:10. la ley de Dios. Esdras había preparado su corazón para inquirir la Para voz de Dios. inquirir, primero, miren, es que esto sucede de esta manera. Nosotros inquirimos a través de la voz de Dios lo que queremos digerir en nuestra espiritualidad. O un cuento, un sueño, una opinión, o la palabra de Dios. ¿Qué voz es la que nosotros vamos a hacer caso para poder inscribir? Luego, para cumplirla. Recuerden, Santiago, el hermano de Jesús, dijo esto en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no solamente Oidores. oidores.
Es que el oidor es aquel que ignora la palabra de Dios. Recuerden que escuchar, todos. Y nuevamente, al final, Edras decide enseñar. Esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, todos nosotros. Ahora, déjeme decirle algo, que se me vino a la mente nomás. No es para justificar nada, pero es importante decir esto. En una oportunidad Jesús se encontró con los fariseos, enseñándole a la audiencia, los fariseos. Ellos le estaban enseñando a la audiencia algo. ¿Qué tenía que ver con la voluntad de Dios? Porque los fariseos eran grandes estudiosos. Se sabía muy bien la ley, los profetas y muchas de las enseñanzas de Jesús. Pero se provocaba una contradicción. Según Jesús, cuando los fariseos enseñaban, ¿cuál era esa contradicción? No practicaban lo que enseñaban. Era de labios nomás. No, sí, era la verdad. Pero, ¿cuál es el principio que Jesús rescata de esa situación? Hacer todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué el cuestionamiento que en algún minuto alguien nos puede hacer a todos nosotros? Pero que usted dice y no hace. Miren, aún así, Jesús espera que la audiencia pueda reconocer la voz de Dios. Tendremos que dar cuenta por nuestros hechos. Amén. Si la ponemos en práctica o no, eso es otra cosa. Amén. Porque si se tratara solamente de aquellos hombres o mujeres perfectas que hacen todo al pie de la letra para poder transmitir, quizás, solo quizás, ninguno de nosotros podía hablar o dar a conocer la voz de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿saben quién va a salir al encuentro cuando quieran hablar de la palabra de Dios y dar a conocer el mensaje de Dios? ¿Quién les va a salir al encuentro? Esa voz interna que les va a decir: hey, pero usted no califica. Usted no califica. Usted no es digno o no es digna. ¿Cómo le respondemos a esa voz? Que Dios me juzgue, pero mientras pueda dar a conocer al Dios verdadero, lo vamos a hacer. Amén. Pero al Dios verdadero, no al Dios de nuestra imaginación, al Dios del cual podemos reconocer su palabra y la damos a conocer a los demás. Miren, hoy en día hay mucha gente que está no sé si es la palabra correcta, entrampada o arrinconada. No físicamente, espiritualmente. Incluso yo me atrevería a decir algunas de ellas o algunos de ellos están encarcelados o encarceladas. ¿Saben por qué? Porque estas voces no los dejan transmitir o aprender a reconocer la voz de Dios. Amén. Ese es el enemigo, Marcelito, ¿no? Por supuesto. No, pues si en esto recuerden que Es la voz es que del por eso enemigo. que necesitan. Miren, puede ser el enemigo. ¿Alguien vio la película
Esto es para cerrar la primera parte, después no volver al break. ¿Durmiendo con el enemigo? ¿Alguien vio esa película? ¿No la han visto? Una película un poquito ya... Miren, yo vi la película y no hay noche en que duerma con un ojo abierto. No es cierto, porque la película se llama Durmiendo con el enemigo. Es un chiste nomás, no vayan a empezar a mandarle mensajes. Vaya para Estados Unidos, ¿sabes qué? Dije, no, es un chiste. Durmiendo con el enemigo se llama la película. Pero, ¿qué quiero decir con esto? E incluso a veces dormimos solos o solas. ¿Y saben quién es nuestro peor enemigo? A veces no es la persona que está al lado. ¿Quién es? Uno menos. Uno mismo. Que la película también transmite ese mensaje. Si a veces el enemigo número uno, miren, a veces ni siquiera el diablo está involucrado. No, que no tiene poder. No, no sé, Limitado. a veces, No se lo da, sí. a veces Tiene poder nos puede limitado. jugar una mala pasada, pero a veces nuestro peor enemigo, La palabra mundial, es nuestra lucha. nuestro peor enemigo, ¿sabe lo que hace? Lo que hemos avanzado en un día, es arrebatado, pero a veces en una pura noche, en una pura dormida. Es que yo no he logrado entender, para finalizar la idea, cómo he tenido días fantásticos, días de gloria. No en esto es donde voy, bendecido, la presencia de Dios, pero las puertas, antes que toque la puerta se abrió sola. Oiga, pero es que me he ido a la playa y he tratado de decir, ¿y si yo abro el mar? ¿Cómo lo digo? Y no viene una ola primero así, y digo, oye, pero es que está como tanta coincidencia. Pero en la noche, como que la magia desaparece. Algo pasa. Que lo he perdido todo. La fe incluida. No podemos llegar a perder todo en una noche. Pero si había estado todo tan bonito. Todo era tan mágico. Esa voz interna o alguna otra voz a la cual presté atención me jugó una mala pasada. Y yo pensé, o alguno de nosotros pensó, que era la voz de Dios. Miren, no escuché a Jesucristo, ni verifiqué en su palabra. Y esa fe que estaba construyendo se me desplomó. ¿Tengo la posibilidad de reconstruirla? Sí. Claro que sí. Al otro día, nuevamente, tengo que bajar de la cama a recoger el primer ladrillo, porque queda un desorden de ladrillo cuando esta voz a veces nos habla y tenemos que lograr nuevamente armarnos para poder sacar el siguiente día un ladrillo tras otro ladrillo. Y así se nos lleva, o así a veces nos llevamos la vida, un ladrillo tras otro, tenemos la muralla casi armada y ¡puf! ¿Producto de qué? De que a veces prestamos atención a voces Negativa. que no son De Dios. de Dios, o no es la voz de Dios. Marcelito, importante destacar lo que dice en Efesios 6:12, mi hermano Sí, en querido. cuanto a la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Sí. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, en la segunda parte, Anabelita, vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque esas voces que a veces escuchamos provienen de ahí, Exactamente. de estas huestes de maldad. Miren, todos nosotros, todos los días, salimos a un campo de batalla. Así es. Así Pablo miraba a la iglesia de Efesios. Y la iglesia de Efesios no lograba entender por qué tantas luchas, por qué tantas tentaciones.
Perdón, ¿Qué mi está pastor, problema? Sí. Pablo también anuncia también cuando estaba respirando amenaza de muerte. ¿Sí? Mira, es que en todos los Por eso habla de la aspectos, armadura, como en dijo todos los Marcelito. aspectos necesitamos ponernos la armadura Amén. a diario. Es que no el puro domingo o el lunes en la clase. No, esto es a diario. Y tratar de mantener la armadura puesta. Si miren, cuando salimos sin la armadura es fácil identificar. ¿Saben por qué? Porque a veces no es el otro el que actúa mal. Es uno. Y uno después dice, me salió el diablo al encuentro. No, el problema es que tú saliste sin la armadura. Y esas voces te dijeron, responde, patea la puerta, sale enojado, sin desayuno, agárrate nomás. Si total. No, si esto es, a todos nos pasa. Miren, ponerlo la armadura todos los días tiene que ver con protegernos de estas voces, estas huestes de maldad que están alrededor nuestro diciéndonos, ¿sabes qué? Dios no está contigo. Ahí No eres somos digno. presa fácil por Marcelito. Claro, no eres digno. Sin la armadura. Si recuerde que son dardos, eso dice el hermano, dice Efesios 6, son dardos del maligno. Algo voy a decir Eliseo y nos vamos al break. Sí, cortito. Dígame. Un cristiano no se saca la armadura para nada. Al contrario, la armadura se va poniendo en el caminar del cristiano, Amén. porque se va dando cuenta que necesita un yelmo. Ujú. Necesita saber que su cabeza está protegida pensando constantemente en la salvación. Y así Pablo, mirando a ese centurión romano, se da cuenta que el cristiano necesita estar con esa armadura siempre, en la noche, en el día, en todo momento. Sí. Porque es necesario, porque incluso en la noche somos propensos y estamos expuestos a muchos Sí. ataques. Mire, en consejería o en counseling, en el último año que saqué en Nueva Zelanda, se habla mucho de lo que dice Eliseo, las grandes luchas que tenemos. Mire, ¿cuándo se producen generalmente las grandes discusiones en las parejas, matrimonio, o uno se agarra del moño con alguien más? Generalmente tarde-noche. En la noche, cuando llega la No, casa. cuando ya, no vamos a hablar, pero es que te dije la media que, no, pero, y comienza, miren, tomar decisiones o crear conversaciones, a veces para solucionar problemas, no es la mejor hora. Algo pasa en el mundo espiritual, creo yo. Algunos pasajes que hablan un poquito, no vamos a profundizar tanto, que dice que nosotros somos del día, no de la noche. No de la noche, amén. Algo pasa en el mundo espiritual en la noche. Si es por eso que miren, muchas de las desgracias que suceden en este mundo son en la noche. Algo en el mundo espiritual pasa que demonios, voces, huestes de maldad se apoderan a veces de hogares, de hombres y mujeres, incluso de Dios. Si todo va a depender qué tipo de armadura estemos usando o qué tipo de voces estamos escuchando nosotros. Vamos a irnos al break y vamos a hablar un poquito más en la segunda parte antes de irnos. Vamos con la última parte. O la segunda parte, más que la última parte. Vamos a llegar hasta el punto 3 y después nos vamos a ir al punto, nos queda un punto más. Punto 4. ¿De qué otra manera creen ustedes que podemos ver o reconocer la voz de Dios? ¿En medio de qué? En medio de las pruebas, dificultades. Miren, veamos el ejemplo de Primera de Reyes 19, versículo 11 y 13. Versículo 11 al 13. Primera de Reyes 19, del versículo 11 al 13. Tenemos el ejemplo de Elías.
Es interesante. Estos son algunos ejemplos nomás que sin duda, Primera de Reyes 19, 11 al 13. Ahora, estos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Nuevo Testamento Dios nos habla a través de su Hijo. Pero necesitamos entender algunas de las maneras de cómo hombres de Dios en el Antiguo Testamento lograron reconocer la voz de Dios. Miren, es interesante. ¿Qué dice? ¿Lo encontró alguien? Sí, amén. ¿Qué dice? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hasta ahí. Miren, Dios no estuvo en el terremoto. O Dios no habló en el terremoto. No habló en el fuego. No habló en el viento. Habló En el silbo apacible. en el silbido apacible y delicado. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? No vayamos a salir mañana y a través del viento y Dios no está hablando. Lo que queremos lograr decir es que a través de la palabra de Dios, ¿cierto?, se da a conocer de qué manera podemos oír la voz de Él. ¿Se entiende? Fue la palabra o fue el mensaje que se le entregó a Elías. ¡Ey, sal afuera! ¿Por qué es importante enfatizar en esto? Porque la palabra de Dios a veces a nosotros nos entrega las herramientas para poder aprender para poder aprender a distinguir cuál es la voz de Dios, pero nosotros a veces no la consideramos porque pareciera que es imposible esto. Por ejemplo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. No, esto no me cuadra a mí. Entonces me pongo a escuchar otra voz. ¿Cuál es la otra voz? No, tenéis que trabajar más horas extra. Si es que eso me va a involucrar dejar de congregarme, tratar de los estudios. No, mira, es que no hay forma. Y prestamos atención a esa otra voz cuando Dios nos dice, hey, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir y van a ser añadidas. O lo que hablamos al principio de la clase, entra en tu aposento, habla con tu padre en lo secreto y él te responderá o te recompensará en público. Recuerden Mateo 6:8. Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. Antes, Él ya sabe. Amén. No hace mucho hablé con una amiga y me dijo esto. Es que tengo que hacer lo que tengo que hacer a pesar de que Dios me dice otra cosa. Es el dilema nuestro
a diario. Miren, este es el dilema que se nos presenta a diario a todos nosotros. El querer hacer lo que queremos hacer, aunque Dios nos diga otra cosa. Jesús, Mateo 26, 41, o el autor del libro, Mateo 26, 41, dice esto: a la verdad el Espíritu quiere, está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo lo explica así en Gálatas 5:17 al 19. Porque el Espíritu se opone, nuestro espíritu se opone, hay un conflicto que se genera en nosotros, en querer nosotros hacer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Estos se oponen entre sí. Para que hagáis, hay que tomar una decisión ahí. Lo mismo se genera en querer reconocer o aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Saben lo que a veces generalmente queremos escuchar? Ustedes tienen la respuesta, porque yo sé mi respuesta. ¿Qué es lo que ustedes y yo a veces queremos escuchar? Lo que me conviene. Lo que me conviene. O lo que yo quiero escuchar. No sé, a todos nos pasa eso. No, yo quiero escuchar esto. Dios va a buscar la manera de hacer su voz audible a través de su palabra y de maneras que no lo esperamos muchas veces, como la dio a conocer a través de este silbido apacible y delicado. Miren, a veces hay maneras en que Dios nos quiere hablar de manera apacible y delicada. Tenemos que ser capaces de poder entender y desarrollar el poder escuchar la voz de Dios. Miren, hay enseñanzas también que nos enseñan que a veces Dios grita por medio de las circunstancias. Dios grita o quiere darse a escuchar en medio de las circunstancias. Pero muchas veces susurra al corazón. A veces grita en medio de las circunstancias, pero a veces también susurra al corazón. Una aplicación más antes de irnos. Hay momentos en nuestras vidas donde Dios va a querer gritarnos para hacerse escuchar en medio de las circunstancias. Hay momentos en que Dios va a esperar quizás el momento adecuado para susurrar también en nuestro corazón y hacernos saber a través de su voz: hey, esto es lo que yo quiero para usted. Esto es lo que yo quiero que usted haga conforme a mi voluntad. La aplicación del punto para podernos ir. Algunas de las lecciones más profundas de nuestras vidas son aprendidas en temporadas difíciles. Amén. Miren, en temporadas difíciles.
Oh, bendito sea. Es donde Dios a veces habla de una manera más profunda. Muchos de nosotros, en momentos difíciles, es donde debemos de prestar más atención. En los momentos difíciles. Amén. Gracias. Para poder escuchar la voz de Dios. Es ahí donde Dios muchas veces, de alguna u otra manera, va a buscar a través de estas lecciones más profundas de nuestra vida, poder darle a conocer su voluntad para que nosotros podamos escuchar su voz. Vamos a orar, porque es muy probable, esto lo sabe Dios nomás, y yo no soy profeta, ni adivino, pero es muy probable que alguno de nosotros pueda estar pasando por estas mismas temporadas difíciles, que parte, escúcheme bien, es parte del proceso y desarrollo del discípulo o del cristiano en el reino. Porque si no pasamos por temporadas difíciles, no vamos a poder afinar el oído, ni desarrollar este oído o afinarlo de tal manera de escuchar la voz de Dios. Amén. Porque a través de las lecciones o de las dificultades o de las distintas temporadas que atravesamos es donde Dios a veces Él nos quiere hablar. Algunos necesitamos apartarnos, quizá a algún lugar, al mar, a la montaña, al río, o quizás solamente entrar a nuestra habitación y guardar silencio para que Dios pueda hablar. Quizás lo va a hacer, no gritando, pero sí susurrando en nuestro corazón. Amén. Él va a buscar la manera. Dios va a buscar la manera. Gracias. Si nosotros buscamos la manera de hacer escuchar nuestra voz. Algunos levantamos la voz, golpeamos la mesa, o guardamos silencio, que también comunica algo. Dios, que es mucho más sabio, inteligente, estratégico que nuestro Creador, Guardó silencio. Él va a buscar la manera de hacer escuchar su voz. Así que vamos a orar para que Dios pueda estar ayudándonos Gloria al Señor. a escuchar su voz Amén. Gracias, Jesús. en los momentos incluso más difíciles. Oremos. Padre amado, venimos delante de ti Padre, muchas gracias. para darte las gracias, Señor, por este día. Gracias porque Gracias, Padre, que te dé grande. estas clases, Señor, nos van a ayudar no solo a ir limpiando Gracias, de una Señor. manera figurativa nuestros oídos, Gracias, Espíritu Santo. o de hacer un lavado de oídos Gracias, Señor. espirituales para escuchar de una mejor manera tu voz, Oh, te amo. si nos va a ayudar también, Señor, a poder entender que incluso en los momentos difíciles, Señor, tú quieres que escuchemos tu voz. Gracias, Señor. No sabemos, Señor, por las dificultades, los problemas que alguno de nosotros, Señor, pueda estar pasando. Solo oramos y te pedimos a ti. Quizás que no nos grites, Señor, porque quizás en medio del caos cerramos nuestros oídos para no escuchar nada, Señor, o de la dificultad. Pero si puedes susurrar en nuestro corazón y ayudarnos a entender cuál es tu voluntad para poder hacerla. Te agradecemos, Señor, que lo hagas.
En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. El Gloria a miércoles continuamos, el día miércoles continuamos con los siguientes puntos. ¿Les parece? Amén. Así que lo dejamos hasta acá, punto 4, y continuamos el día. Gloria al Señor.